Bueno, ahora vamos a proceder a crear esta clase, ¿ya? Para ello vamos a ir a nuestro proyecto nuevo, un package primero, ¿ya? Y en este package le vamos a llamar cl.model, ¿ya? Ahí, finish. Posteriormente en este package deberíamos crear una Java class normal, común y corriente, Java class, y le vamos a colocar a esta clase, ¿ya? Conversión, ¿vale? Entonces esta clase de conversión se va a encargar de tener todos los comportamientos de las conversiones, ¿ya? En este caso debiéramos realizar cada uno de estos requerimientos, ¿ya? La forma en cómo vamos a mostrar la información lo ve la ventana en el fondo, ¿ya? Ahora, por ejemplo acá el primer método es la conversión de grados Fahrenheit, ¿cierto? Entonces le vamos a colocar, voy a copiar este nombre aquí, ¿ya? Y este método debiera devolver un decimal, ¿ya? La vamos a configurar para que devuelva un doble, porque hay una división ahí, ¿ya? Y eh, debiera recibir un número entero, ¿ya? Entonces este método debiera ser público, ¿ya? Debiera devolver un decimal, ¿ya? Y se va a llamar calcular o convertir Fahrenheit, ¿ya? Ahí. Y recibe un número entero llamado grados, o sí, grados, ¿ya? Ahora lo que hay que hacer es crear acá, ¿cierto? Un doble que se llame fa de Fahrenheit, ¿ya? Y ese es el, la variable que nosotros vamos a devolver, que vamos a entregar, ¿ya? Y obviamente acá debería ir la fórmula que nos aparece en el enunciado, es decir, la fórmula que está acá. Fahrenheit va a ser igual a 32 más 9 por C dividido en 5, ¿ya? Entonces, se me olvidó la fórmula, 32 más 9 por, ¿cierto? Paréntesis, eh, no es necesario, el paréntesis, ahí, 9 por C dividido en 5, ¿cierto? 9 por C, que serían los grados en este caso, y todo eso dividido en 5. Para que todo esto nos dé decimal, nos aseguramos y encerramos todo esto en un paréntesis, ¿ya? Y obligamos a que esto sea decimal, porque recuerden que dentro hay un número entero, ¿ya? Y ese número entero a veces la división hace que sea entera, ¿ya? Entonces acá lo que vamos a hacer es hacer un casting que se llama, ¿ya? Obligando a que esto sea un decimal, ¿ya? Esta operación, o sea que haga el cálculo con las comas si es que hay decimales. Listo, entonces ahí ya tenemos el primer método. Recuerden que son métodos bastante sencillos, bastante simples, ¿ya? Segundo método. El segundo método tiene que ver con el programa que calcula el área y el perímetro de una circunferencia, ¿cierto? Y ahí nos da la fórmula. Entonces también acá le vamos a convertir, perdón, vamos a crear un método. Este, como devuelve dos elementos, un método nunca devuelve dos elementos de partida, ¿ya? Lo que sí podríamos hacer para poder simplificar esto es devolver un string, ¿ya? Entonces, este método debiera devolver un mensaje, ¿ya? Y en ese mensaje nosotros enviamos los dos valores que debiéramos entregar, que sería el área y el perímetro, ¿vale? Y le vamos a poner calcular área perímetro y recibe como entero, ¿ya? Un radio, ¿vale? Abrimos llaves, cerramos llaves. A continuación, a continuación nosotros debiéramos declarar una variable decimal, ya, llamada perímetro, ya, y debiéramos calcular acá el área del perímetro, que es 2pi por r, ya. Entonces sería 2 por el pi, recuerden que es mat.pi, ¿cierto? Ahí está, por el radio. Entonces ya tenemos el primer cálculo. El segundo cálculo, ¿cierto? Sería el área, que sería
pi por r al cuadrado, ¿cierto? Es decir, sería mat.pi por radio al cuadrado, sería radio por radio, o también podría ser mat.pow, ¿cierto? Radio, 2. ¿Vale? Entonces acá, por ejemplo, vamos a declarar el string, aunque lo podríamos retornar directamente. Le vamos a poner msg de mensaje, ¿ya? Y aquí vamos a guardar lo siguiente: el perímetro va a ser igual a, lo concatenamos con el perímetro, perdón, más perímetro más, ¿cierto? Otra comilla, un salto de línea, \n, ¿ya? Área igual, y colocamos, ¿cierto? O lo concatenamos con el área. Y finalmente lo que retornamos es msg. Entonces de esa manera, la ventana o el botón que llame a este método, el botón le va a tener que enviar el radio que calculó, ¿cierto? Que capturó del text field. Él va a recibir ese radio convertido a entero, obviamente, y posteriormente el método le va a entregar un string en donde va a recibir la ventana un mensaje con el área y el perímetro ya calculado, ¿vale? El segundo método se llama public. En este caso, como devuelve un valor, podríamos retornar un entero, ¿ya? Vamos a hacerlo con entero. No, tendría que devolver un decimal, ¿ya? Porque lo que vamos a hacer es ocupar o utilizar raíz, ¿ya? Y lo que deberíamos siempre devolver es un decimal, ¿ya? Calcular hipotenusa. Este debiera recibir dos números, ¿cierto? El cateto 1, ¿cierto? Y un entero llamado cateto 2. Entonces la fórmula es la siguiente. Por ejemplo, aquí deberíamos calcular un decimal que se llame cateto, o le podríamos colocar hipotenusa, ¿vale? Y abajito hacemos la fórmula. Hipotenusa va a ser igual a la raíz, entonces sería mat.sqrt, ¿ya? La raíz de ¿quién? De a cuadrado más b cuadrado, ¿cierto? O del cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Entonces podría ser lo siguiente: dentro del paréntesis colocamos mat.pow cateto 1 al cuadrado, así, ¿cierto? Más, copiamos lo mismo de acá, pero aquí le cambiamos a cateto 2, punto y coma, y retornamos la hipotenusa. ¿Ya? Insisto que todo esto se pudo haber hecho, cada uno de ellos se pudo haber hecho en una línea, ¿ya? Pero lo estamos haciendo por paso para que vayamos entendiendo el proceso, ¿ya? Pero todo se pudo haber hecho en una línea. De hecho, el cálculo del perímetro, el Fahrenheit y la hipotenusa, ¿ya? Ya. Tenemos listo el modelo en términos de que aquí está toda la funcionalidad, por decirlo así, ¿ya? ¿Cuál es la ventaja de esto? Que si me piden lo mismo en una aplicación web, por ejemplo, y yo programé todo en el botón, por ejemplo, está todo en la ventana, obviamente en la aplicación web voy a tener que hacer todos los procesos de nuevo, ¿ya? Pensando en que son procesos más complejos, ¿ya? No necesariamente esto que estamos haciendo acá, pero lo más probable es que más adelante las aplicaciones que uno va a confeccionar debieran ser más complejas, más extensas, con mucho más código, ¿ya? Y si trabajamos todo en el botón y después nos dicen, por ejemplo, que hay que migrar a una aplicación web, hay que hacer todo el proceso de nuevo. En cambio, si lo hacemos de esta forma, ¿cierto? Lo único que tendríamos que programar, por decirlo así, serían las interfaces de la aplicación web, ¿ya? Porque toda la lógica o todo el proceso que realiza los cálculos, por decirlo así, están todas ya
listas para ser utilizadas. En el fondo, de esta manera nosotros podríamos reutilizar este código en distintas áreas o en distintas plataformas, ¿ya? Entonces esa es la importancia y a pesar de que son ejercicios sencillos, más adelante se van a dar cuenta la importancia que tiene esto. Vamos a ver cuánto llevamos. Ya, 10 minutos. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Rápidamente nos vamos a ir a nuestra ventana convertir grados, ¿ya? Botón derecho, diseñar este contenedor, ¿cierto? Y le vamos a hacer doble clic al convertir, ¿ya? Doble clic y vamos a ir al método, fíjense bien, botón convertir grados. Entonces este método lo primero que debiera hacer es validar, ¿cierto? Con un if, ¿ya? Validar si el txt grados, así lo habíamos puesto, ¿cierto? Punto getText obtenemos, ¿cierto? Esto lo explicamos en el video, si no me equivoco, en el video 2, ¿ya? Obtenemos el valor, preguntamos si es vacío, ¿cierto? Y de esa manera mandamos un JO, control espacio, para que nos importe automáticamente esa clase. Seleccionamos JOptionPaint.show message dialog, ¿vale? Null, una coma, ¿cierto? Y completa los grados y hacemos un txt grado, ¿cierto? Ahí está, punto request focus, ¿cierto? Ahí está. Y si no, ¿cierto? Recuerden que siempre esto es lo mismo, ¿ya? Si no, habría que hacer una conversión a entero, ¿cierto? Porque el método recibe un entero y posteriormente tendríamos que llamar al método, ¿ya? Entonces, vamos a necesitar un try catch. Entonces, en el try colocamos todo el código que puede fallar y en el catch, ¿cierto? El mensaje de error en el caso de que falle la conversión, es decir, number format exception x. El que se quiera evitar el try catch, pero la idea es que siempre esté, también puede programar lo que se explicó en el video 2, cómo bloquear o cómo configurar, ¿cierto? El text field para que solamente acepte números y no letras, ¿ya? Entonces acá lo mismo, JOptionPaint, aquí mandamos un mensaje, show message dialog, ¿ya? Null, coma y un mensaje, ¿cierto? Y este mensaje le vamos a colocar el grado debe ser numérico, ¿ya? Y posteriormente tendríamos que txt grados punto con setText. Recuerden que con el setText modificamos algo del text field, le colocamos vacío, así. Ojo que algunos le colocan así, con espacio, y eso está mal, ya, porque automáticamente lo que va a hacer es escribir un espacio en blanco. Obviamente eso ya va a ocasionar que siempre se esté ejecutando el catch, ¿ya? Entonces ojo con ese detalle. Y copiamos el txt de aquí y lo pegamos ahí, ¿vale? Entonces ya tenemos listo el catch. El catch siempre es lo mismo, ¿ya? O sea, después vamos a darnos cuenta que con la práctica vamos a ver que esto se vuelve un poco monótono, ¿ya? Acá lo que deberíamos hacer es lo siguiente: declarar un número entero llamado grados, y el número entero llamado grados, aquí vamos a hacer la conversión, es decir, vamos a colocar integer punto parseInt, ¿cierto? Y aquí lo que vamos a convertir a entero es lo que está en el text field, txt grados punto getText, ¿vale? Ahí, listo. Entonces ahí ya tenemos la conversión a entero. Ahora, ¿qué debe hacer este método? Perdón, el botón debiera llamar, ¿cierto?, al método que tenemos en esta clase, ¿ya? Para poder llamar a ese método es necesario crear un objeto. Entonces aquí le vamos a colocar conversión, ¿ya? Convert igual a new conversión, así, ¿vale? Ojo, si lo hicieron con minúscula
aquí minúscula, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que nos pide? Si pinchamos aquí, fíjense bien, nos pide importar, ¿vale? Nos faltó arribita importar el cl.model.conversión, lo pinchamos, ¿cierto? Y ya está lista la importación. Ahora, fíjense bien, convert. Y aquí tenemos los tres métodos que hicimos en el video anterior, o en este video. Por ejemplo, sería calcular el área perímetro, calcular la hipotenusa, convertir a Fahrenheit, ¿vale? Entonces nosotros lo que vamos a utilizar es ese método. Y fíjense, este método devuelve un doble, ¿cierto? Entonces lo hacemos así, se envían los grados, y como este método devuelve un doble, necesitamos aquí declarar un doble, ¿ya? Un doble, y a ese doble le vamos a llamar fa, ¿vale? Ahí. Entonces, ¿qué estamos haciendo en esta línea? Esta línea es la más importante porque en esta línea estamos llamando a esta clase, ¿ya? O sea, se creó un objeto y ese objeto heredó todo lo que nosotros hicimos en esta clase, ¿ya? Y con ese objeto estamos utilizando el método convertir Fahrenheit, en donde le enviamos los grados que el mismo TextField, la misma ventana está rescatando, ¿cierto? Y convirtiéndolo a entero. Y como este método le entrega un resultado, ese resultado lo guardamos en esa variable fa, ¿vale? A continuación, lo que debiéramos hacer es crear un mensajito, ¿cierto? Acá, que diga, por ejemplo, fa, si no me equivoco se escribe así, Fahrenheit igual, y aquí le ponemos fa, ¿vale? Entonces ahí ya estaría listo el método, ¿ya? Entonces alguien puede colocar el mensaje un poco más detallado, por ejemplo, tantos grados equivalen a, lo vamos a hacer, entonces grados más, ¿cierto? Equivalen, aquí le podemos colocar ese signo así, ese, son fa Fahrenheit, ¿ya? Ahí está, bueno, ¿ya? Ahí. Entonces aquí podemos, por ejemplo, ya, si mostró el mensaje, ¿cierto? También podemos hacer esto mismo, ¿ya? Copiamos, pegamos. Esto también puede quedar en un método que se encarga de limpiar todos los campos y llamarlo, ¿ya? Pero de esa manera, ¿ya? Por ejemplo, al ejecutarlo ahora, fíjense que voy a colocar ahí para que se vea bien, ¿ya? Vamos a esperar aquí un poquito, ahí, ya, ahí está. Calculamos los grados, ¿cierto? Ahí están. Convertir, ¿qué línea se ejecutó? La primera, ¿cierto? Es vacío, completa los grados, ¿cierto? ¿Y qué va a hacer después? Estamos en la línea 243. Después va a recuperar el foco, ¿cierto? Ahí. Ahora, si ingresamos una letra, ¿qué se va a ejecutar? Este if no se cumple, ¿cierto? Va a ir al else. Se va a ejecutar esta línea, pero va a fallar, ¿cierto? Y nos va a lanzar al catch. No se van a ejecutar ninguna de estas líneas que están aquí, ¿cierto? Sino que va a ir al catch y va a ejecutarse esto. Es decir, convertimos. El grado debe ser numérico, ¿cierto? Se debería después limpiar y recuperar el foco. Ahí está. Y si ingresamos unos grados, por ejemplo 100 grados, o por ejemplo, supongamos que hoy día hay 20 grados, ¿ya? Le colocamos convertir, ¿cierto? Y nos dice lo siguiente: 20 grados, ¿cierto? Son 68 fa, ¿ya? Y ahora aceptamos y debería limpiar ese 20 y recuperar el foco, ¿vale? Entonces ya tenemos el primero. Listo. Faltaría el área círculo, que como devuelve un string, es bastante sencillo, ¿ya? Pero sí hay que hacer lo mismo que está acá, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos al diseño, ¿vale? Vamos a ir al área
círculo, ¿cierto? Diseñar este container. Ahí está. Le hacemos doble clic al calcular área y perímetro. Aquí tenemos el área y perímetro, ¿ya? Y vamos a tener que hacer exactamente lo mismo, es decir, si txt paréntesis radio, ¿cierto? Punto getText punto isEmpty, ¿cierto? Ahí vamos a utilizar código de acá, ya, ese solamente lo pegamos, completa el radio y recuperamos el focus, ¿cierto? Txt radio punto request focus, ahí está. Si no, ¿cierto? Tendríamos que hacer esto mismo, ¿cierto? Entonces vamos a copiar todo nomás, ahí copiamos, pegamos, obviamente voy a borrar todo esto, ¿ya? Y de esto hay que colocar el radio, debe ser numérico, aquí sería txt radio y acá sería txt radio, ¿cierto? Ahí. Acá, ¿cierto? Hay que hacer la conversión. Int radio va a ser igual a integer punto parseInt txt radio punto getText, ¿cierto? Ahí estamos haciendo la conversión, ¿cierto? Estamos realizando la conversión a entero y posteriormente este método, si nos fijamos muy bien, tenemos que hacer ¿qué cosa a continuación? Crear el objeto, recuerden, porque vamos a utilizar un método que tiene una clase en particular llamada conversión. Entonces aquí vamos a tener que crear el objeto, conversión. También se puede crear arriba como más global y podemos usar solamente un objeto y no estar creando el objeto a cada rato, ¿ya? También se puede hacer. Convert igual a new conversión, ¿ya? Ahí ya está importado, así que no nos debería dar ningún error. Y a continuación debiéramos llamar convert punto, usar el objeto creado, ¿cierto? Para que nos calcule el área y perímetro, ¿cierto? Este es, que recibe como entrada un radio, que ya lo tenemos listo, ¿cierto? Pero devuelve un string, ¿cierto? Entonces ahora, ahí está listo el método, pero como devuelve un string, colocamos aquí string msg, ¿cierto? Igual a eso. Finalmente, acá no es necesario crear un mensaje tan detallado como este de aquí, ¿verdad? Porque ya viene listo desde el método, ¿ya? El método nos entrega un mensaje, ¿ya? Por ejemplo, acá colocamos simplemente msg, ¿vale? Y si queremos limpiar el campo, ¿cierto? Etcétera, también lo podemos hacer o simplemente lo dejamos como está así, ¿ya? Guardamos, vamos a cerrar la ejecución de este, lo ejecutamos nuevamente, ¿ya? Y aquí vamos a tener lo siguiente, vamos a tener la funcionalidad de la primera ventana, ¿cierto? Y el área círculo, que aquí está lo mismo, ¿verdad? Completa el radio, si ingreso una letra, el radio debe ser numérico, y si ingreso un 10, por ejemplo, nos debiera decir perímetro tanto, área tanto, ¿vale? Ese es el mensaje que nos devuelve el método, ¿vale? De esa manera. Ya, jóvenes, la siguiente ventana, hipotenusa, la vamos a dejar de tarea. La idea es que ustedes lo completen, y como tarea también la idea es que completen la hipotenusa, y la idea es que cada text field no pueda ingresar esto, ya, solamente me permite ingresar números. Eso lo vamos a dejar pendiente, o sea, ustedes lo van a tener que hacer de tarea, ya que en los otros videos se explicó, ¿vale? Lo dejamos hasta acá entonces, y en el siguiente video vamos a dar soluciones a algunos ejercicios que están como propuestos de la guía, ¿ya? Entonces, eso.